¿Comenzaste tu práctica de coaching y no tienes experiencia? Bueno, entre todas las cosas que has investigado y que has estado repasando y estudiando, estas dos no se te pueden pasar. Acompáñame porque en este video vamos a revisarlo. Encantada de recibirte, de estar aquí contigo. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Pero a ver, ¿es la primera vez que ves alguno de estos videos y te lo topaste por ahí en internet? Bueno, quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo porque aquí tú y yo tenemos muchísimas cosas que revisar, principalmente relacionadas con el coaching profesional, pero también vas a ver que hay información que preparo para ti relacionada con el desarrollo humano para convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, incluso por ahí hasta temas de motivación. Así que, bueno, el día de hoy quiero hablarte sobre un tema relacionado con el coaching profesional. Y mira, se trata de, comenzaste tu práctica de coaching, pero no tienes experiencia, estás a lo mejor terminando algún curso o probablemente ya tienes algunas certificaciones, pero no tienes experiencia, no has comenzado a trabajar con clientes reales. Bueno, entre todo lo que has estado revisando y por ahí estoy segura que ya tienes tus notas, estoy segura que ya estás aprendiendo muchísimo y estás desarrollando toda la información necesaria para tu negocio. Bueno, estas dos de las que quiero hablarte son de las básicas que no se te pueden escapar para que comiences a atender y dar un servicio de calidad a tus clientes. Lo primero que quiero decirte es que, no te preocupes ni caigas en modo pánico porque vas a empezar a trabajar con clientes reales y no tienes experiencia. Acuérdate que todos empezamos de esa manera y normalmente hay una primera vez para empezar a trabajar con nuestros clientes. De manera que si ahorita, por ejemplo, ya tienes tus estudios, pero no tienes experiencia con clientes reales, bueno, eso nos sucede a todos los coaches, a todos los que nos dedicamos a esta linda profesión, así que no te preocupes. Pero, ¿qué es lo primero que debes de tener presente? Aquí sí te voy a compartir esas dos cosas que te digo que es muy importante que las tengas presente para que comiences a dar un excelente servicio y sobre todo te puedas destacar en el mercado y en tu competencia local. Así que bueno, la primera de ellas es que es necesario que escuches cuál es la necesidad de tu cliente, sea una persona o sea un grupo, sea una persona física o una persona moral. Por ejemplo, una persona moral normalmente te va a contactar a través de un representante, algún decisor, un representante de recursos humanos o probablemente algún gerente que quiere contratar algunos servicios de coaching. Si ese fuera el caso, entonces es importante que hagas esa separación entre el tipo de cliente al que vas a atender. ¿Por qué? Porque las necesidades normalmente son diferentes. Una empresa normalmente va a requerir de ti mayor formalidad, va a requerir mayor certeza en que tú vas a brindar las sesiones de coaching en tiempo y forma, en que tienes los conocimientos apropiados y sobre todo que hay un acuerdo o contrato de coaching en donde prácticamente se va a dejar estipulado a qué se compromete cada una de las partes. No siempre es el caso cuando trabajas con una persona física, pero lo que sí es bien importante es que en la llamada inicial o cuando estableces el primer contacto, puedas hablar con tu cliente sobre cuáles son sus expectativas, qué es lo que espera obtener de esas sesiones de coaching o de ese proceso de coaching que va a comenzar contigo. Y ahí entonces presta muchísima atención sin interrumpir a tu cliente sobre qué es lo que está buscando, qué espera de ti. Incluso puedes hacer directamente la pregunta: oye, ¿qué es lo que esperas de mí y de esta relación de coaching? Para que entonces tú ya puedas saber, primero que nada, si puedes atender a ese cliente o no lo puedes atender porque se sale de tu expertise o de tu marco de acción. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Sobre escuchar y comprender cuáles son las necesidades y qué es lo que espera el cliente de ti. Te voy a poner un ejemplo. Mira, prácticamente cuando yo empezaba en el coaching, uno de los clientes que recuerdo, empezamos a trabajar sobre coaching empresarial. Y esta persona tenía una necesidad
de conocer a mayor detalle estrategias de mercadotecnia porque estaba iniciando su negocio, entonces quería dar a conocer sus servicios a un mayor número de personas. Así que, bueno, prácticamente estuvimos hablando sobre cuáles eran las expectativas y demás, y todo estuvo perfecto. Empezamos nuestro proceso de coaching, pero en el camino, en algún momento, la persona me solicitó de que si podía ayudarle redactando o elaborando un plan de mercadotecnia. Bueno, todos los que hemos trabajado en mercadotecnia sabemos que esa simple frase de elaborar un plan de mercadotecnia no lo decimos a la ligera, ni tantito, ya que a nivel incluso en empresas transnacionales ese proceso se puede llevar hasta 6 meses. Es decir, elaborar un plan de mercadotecnia requiere de un esfuerzo y un trabajo adicional bastante importante si se le da el tiempo y atención requerido. De manera que en el caso real, aunque yo cuento con conocimientos de mercadotecnia, en ese caso, por ejemplo, elaborarle un plan de mercadotecnia no estaba dentro de las expectativas de la relación laboral por un proceso de coaching o por el pago de una sesión de coaching. Así que acá ese es el ejemplo que te doy de que es importante saber qué es lo que espera la persona de ti, qué es lo que espera obtener de ese proceso de coaching. Por supuesto que acá en ese ejemplo real, la persona más bien quería una consultoría y quería, bueno, a través de esa consultoría me gustaría que probablemente tú me pudieras trabajar un plan de mercadotecnia específicamente para las necesidades de mi negocio. Entonces, eso, por supuesto, es un servicio, es diferente a un proceso de coaching en donde probablemente el cliente está esperando otro tipo de trabajo. Así que ahí ese ejemplo te lo comparto para que tú estés atento sobre qué es lo que espera obtener la persona, para que en consecuencia tú puedas calcular tus tarifas y puedas calcular también cuál es el tiempo y cuál es el periodo que va a durar ese proceso de coaching, ¿ok? Entonces, el primer punto que debes de tener en mente es que hay que escuchar con atención qué es lo que espera obtener la persona, qué es lo que quiere trabajar, para que entonces se pongan de acuerdo ambos en qué esperar cada una de las partes. El segundo punto que debes de tener muy presente es que una vez que ya has identificado cuál es la necesidad, entonces rápidamente es necesario que tú evalúes qué tipo de coacheo requiere esa persona. Y aquí, como tú ya tienes una certificación o ya tienes estudios previos en coaching profesional, tú sabes las diferencias entre coaching directivo y no directivo. Rápidamente lo vamos a revisar. El coaching directivo simplemente significa dirigir, dar instrucción, dar los siguientes pasos. El coaching directivo requiere que tú le prestes mayor atención a darle recomendaciones a la persona para que de alguna manera lo vayas guiando hacia el resultado deseado que está buscando. Por el contrario, en el coaching no directivo, la persona incluso hasta le parecería incómodo que tú le estés dando las soluciones o que tú le hagas recomendaciones, porque normalmente esa persona lo que requiere de ti es más bien un acompañamiento profesional y que tú le ayudes a través de elaboración de preguntas poderosas y a través de otro tipo de técnicas y estrategias a que la persona llegue a su propia verdad y a sus propias conclusiones. Así que ahora sí, habiendo visto y revisado estas diferencias entre coaching directivo y no directivo, entonces es necesario que con ese cliente en particular que tú vas a comenzar a trabajar, tú puedas identificar, ok, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿Guiar o acompañar al cliente a través de un proceso de coaching directivo o es no directivo? Y eso me lleva a que tú puedas establecer un racional sobre con qué tipo de coaching vienes trabajando y si además tienes la disponibilidad de trabajar con el tipo de coaching directivo o no directivo, por la sencilla razón de que hay personas que, por ejemplo, no trabajan el coaching directivo, no les gusta, no tienen esa formación o no la conocen y se sienten incómodos porque de alguna manera piensan que no son expertos en el campo de trabajo del cliente y eso hace que se sientan temerosos al establecer la relación laboral. Por esa razón es necesario que tú identifiques, por un lado, lo primero que te decía, cuál es la necesidad, pero después, si la persona requiere de un coacheo directivo, pero tú no te sientes cómodo en el tema que la persona quiere trabajar porque no cuentas con la experiencia y con los conocimientos necesarios, entonces lo que te recomiendo es no iniciar con ese cliente en particular y ver otro tipo de opciones. Pero si tú tienes el conocimiento y no tienes ningún problema con iniciar un proceso de coaching directivo,
entonces está perfecto. Ahora, si la persona requiere un coacheo no directivo, entonces probablemente para ti va a ser más fácil, pues la mayoría de las escuelas basan el aprendizaje en el coacheo no directivo y por supuesto que con esto tú te vas a sentir más tranquilo y vas a poder iniciar esa relación de coaching. Así que acuérdate, si no tienes experiencia, no pasa nada, pero esto es algo que lo puedes mencionar y lo puedes compartir con tu cliente de forma súper transparente. Acuérdate que toda relación de coaching es una relación basada en la confianza y todos tenemos la confianza de que estamos comenzando estas sesiones de coaching con una persona con la que vamos a hacer equipo, con la que nos vamos a sentir cómodos, a gusto, con la que vamos a poder pensar en voz alta en esos proyectos y en esas cosas que queremos hacer nuevas. Así que pues eso va a ayudar a que tú le brindes toda la seguridad a tu cliente de que está en buenas manos. Así que no te preocupes, de forma transparente habla con tu cliente, dile que estás comenzando a hacer experiencia profesional en coacheo y tu cliente va a estar encantado de trabajar contigo y así comenzamos todos. Así que bueno, ahora ya lo sabes, esas dos cosas no se te pueden escapar si estás comenzando con tu práctica de coaching profesional. Bueno, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.